Una visión más positiva. Secretario de Hacienda de la Ciudad de Medellín, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, gracias por la invitación, Andrea, José, y bueno, una buena oportunidad para contarle también a la ciudad en qué estamos y para dónde vamos. Me desconcentré aquí un poco porque me encontré con una persona y me dijo, no, por don Rubén. Y don Rubén me dijo, no, por favor, saluda a mi papá, es que mi papá ya es intenso con el programa, mi papá pues lo tiene que ver y eso nos hace sentar a todos. Tiene 97 años, don Luis Alfonso Arenas, y vive en Belén. Don Luis Alfonso, muy querido por vernos, estaba comprometido a dar este saludo el día de ayer, pero esas cosas que se enreda uno con tanto tema que tenemos aquí en el programa, pero ya, doy por cumplido. Don Luis Alfonso Arenas del Belén, con su hijo Rubén, 97 años tiene, y aquí, como siempre, gracias a todos ustedes, porque, como lo digo yo, nos debemos a ustedes, a los televidentes. Gracias. Bueno, ¿por qué invitamos al secretario de Hacienda? Porque hay una cosa que está como muy de moda, déficit fiscal en la nación. Hay veces cuando uno piensa que hay déficit fiscal en la nación, uno pensaría que también entonces deficitariamente los municipios o gobernaciones deben estar en la misma situación. Las finanzas del Estado son muy diferentes a las departamentales y municipales. Afecta mucho que el gobierno tenga un déficit fiscal, en este caso el municipio de Medellín. Pues Nacho, mire, definitivamente aquí hay dos particularidades en todo este tema fiscal de la nación y de la ciudad. Efectivamente, el país hoy está abocado a una dificultad muy grande sobre un tema de recaudo. Lo que se había presupuestado, que se iba a recaudar, en conversaciones que yo tuve pues con el ministro de Hacienda, Diego Guevara, exministro de Hacienda Diego Guevara, en su momento pues que estuvimos en el trámite de los recursos del metro de la 80, que eso ahorita si quiere pues hablamos un poco del metro de la 80, pues nos decía que el déficit del año 2024 fue de 55 billones de pesos. Pues eso desafortunadamente pues es muy complejo para el país, para el cumplimiento de todo su plan de inversiones. En Medellín, pues por fortuna, no nos ocurre lo mismo. Nosotros sí requerimos de recursos del gobierno nacional, específicamente para el Sistema General de Participaciones. Pero nosotros, yo digo que es una fortuna muy grande, tenemos dos particularidades muy grandes. Una es que en Medellín hay cultura de pago. Nosotros de 100 facturas que emitimos, los ciudadanos nos pagan entre 90 y 93 facturas, por ejemplo, del impuesto predial. Y en el impuesto de industria y comercio también tenemos muy buen recaudo. Nosotros esperamos recaudar, por ejemplo, este año en predial y en industria y comercio, casi 2.5 billones de pesos entre los dos. Y tiene otra particularidad. Yo ya le aporté un poquito en estos días. De predial hay que aportarle, hay que pagar el... Usted no, porque usted no es de aquí. Y a tiempo, y además la gente está viendo que la estamos invirtiendo bien. Entonces, esa es otra particularidad, como te decía y les decía, es los recursos de transferencias de EPM, que son el 24 y el 25% del presupuesto de la ciudad, que para este año, con base en las utilidades del año 2024, son más de 2.6 billones de pesos. Entonces eso nos pone en un escenario favorable. Pues yo siempre digo que son más las necesidades que los recursos que hay, porque siempre va a quedar faltando plata ante situaciones complejas, pero también nos permite cumplir y también soñar hacia adelante. Superávit. Superávit, efectivamente. Pues hoy... ¿Y qué pasa con superávit? Cuando hay superávit, ¿qué se hace? Entonces se complementan algunos proyectos. Cuando hay superávit, eso no estaba en el plan de desarrollo, ¿sí o no? Porque el plan de desarrollo se monta frente a unos ingresos previstos. Yo digo, voy a hacer mi plan de desarrollo porque me van a ingresar 100 pesos, esos 100 pesos me los gasto en funcionamiento tanto, en esto tanto. Sí, pero cuando hay superávit, se sale del proyecto del plan de desarrollo. Así es, y son recursos que en este caso, por ejemplo, hoy estamos presentándole al Consejo el superávit, que son 333 mil millones de pesos y provienen de: se superan los ingresos presupuestados del año anterior, una de las razones, algunas secretarías no ejecutaron el total de su presupuesto, y una que es demasiado positiva y está pues relacionada con lo que les decía ahora,
EPM nos va a transferir 100.000 millones de pesos más de lo que estaba presupuestado desde el año 2024 en el presupuesto que le presentamos al Consejo y fue aprobado, entonces va a superar en 100.000 millones. Lo que hacemos con esos recursos es complementar algunas secretarías que sabíamos que todavía no tenían los recursos suficientes para terminar el año y también soñar y adicionar recursos para proyectos nuevos. Entonces ahí vienen recursos para complementar. Entonces ya le estamos presentando al Consejo ese superávit. Y cuéntenos aquí como extraordinario, como Chiva, ¿qué proyectos nuevos están pensando para presentar? Bueno, yo creo que ese es un lanzamiento que va a hacer el alcalde, pero yo no lo quiero chiviar porque él quiere estar aquí también, Nacho, con ustedes, contándole qué viene. Estamos haciendo hoy ajustes técnicos, de infraestructura, legales, pero vienen proyectos de verdad, muy importantes para la ciudad. Pero una pista, Nuevos. infraestructura, educación, salud. Pistica. Viene en infraestructura deportiva, viene una inversión muy grande. No se le adelante. No se me adelante que aquí va a estar el alcalde contando. Muy bien. Excelente. Pero va a haber una renovación muy grande en la ciudad de escenarios deportivos, de instituciones educativas y de una infraestructura que se nos volvió muy obsoleta y que definitivamente pues ya está en mora de ser intervenida. Entonces yo creo que la ciudad sí va a ver mucha obra entre el año 2025-2026, va a ser muy fuerte en obra, y el año 2027. Secretario, usted nos dice, predial e industria y comercio 2.5 billones, transferencias de EPM 2.6 billones. Presupuestalmente, ¿cuánto debe aportarle la nación a la ciudad de Medellín? Nosotros contamos a través de recursos del Sistema General de Participaciones con cerca de 2.8, 3 billones de pesos aproximadamente. También tenemos que ir a hacer crédito. Este año nos vamos a endeudar en 1 billón de pesos, por ejemplo. O sea, por eso les decía ahora que no siempre los ingresos alcanzan para las necesidades que tenemos, pero por lo menos tenemos esa capacidad de endeudamiento y capacidad de pago también. Pero con respecto al gobierno, el gobierno sí gira rápidamente. De esos 2.8, 3 billones del Sistema General de Participaciones del año anterior, ¿cuánto llegó? Llegar el año pasado. Porcentualmente, más o menos. Más o menos eso va por el 24-25% también. Entonces, y llegó a tiempo, porque eso obedece a una norma, a recursos del Sistema General de Participaciones. Que no pueden incumplir. Que no se pueden incumplir. Esa es la primera plata que tiene que destinar el gobierno para las entidades territoriales. Por eso es un rubro que siempre es sagrado, pues, y no se puede, porque ¿en qué se invierte? En agua potable y saneamiento básico, se invierte en salud, se invierte pues en temas netamente sociales. Nosotros lo que hacemos en el distrito es salir a complementar lo que no alcanza a llegar por parte del gobierno. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar PAE. Nosotros este año vamos a llegar a 240.000 niños. Si nosotros solo recibiésemos recursos del gobierno nacional para el PAE, se nos quedan, te lo puedo asegurar, más de 200.000 niños sin el programa de alimentación escolar. Altísimo. Por eso es la importancia que tiene EPM para Medellín. Esos recursos de transferencias de EPM van exclusivamente a eso. Sobre ese superávit, secretario, y discúlpeme, tengo muchísimas preguntas. No terminó. Sí, discúlpeme. Bien, pues. Tranquila, Andrea. No, entonces, en ese orden de ideas, pues estos recursos que provienen del gobierno, en ese porcentaje, complementan programas de este tipo. Mire, eso es para que decimos con superávit, pero eso es un porcentaje muy bajito de lo que producen en Medellín. Sí, está calculado que yo me acuerdo que en la anterior administración aquí el otro sentado estaba allá y yo me decía, no, esto es muy poco, ni el 25% nos dijo usted en esa época, recuerdo muy claramente. Sí. O sea, nosotros pedimos 100 pesos y nos devuelven 25. Nosotros tenemos aproximadamente un número de más de 30 billones de pesos que pagan los antioqueños en sus impuestos transferidos a la nación, y de ahí el retorno suele ser entre 5 o 6 billones de pesos para todo el departamento. Uy. Ese es más o menos el dato de lo que paga en impuestos y lo que paga
el departamento, insisto, y lo que retorna es Muy mucho más inferior. Sus preguntas del superávit, tranquila. 330.000 millones de pesos de superávit. 333.000. 333.000. Usted nos decía de ellos aproximadamente 100.000 van a venir por la parte de transferencia. Y una parte muy significativa va a venir por secretarías que no ejecutaron. ¿Le entendí bien? ¿Se les va a castigar ese presupuesto a las secretarías? Digamos que hay varias formas con las que las secretarías, digamos, que no ejecutan el 100% por muchas razones, ¿cierto? Aquí los temas contractuales hay veces son muy complejos en lo público y no se alcanzan a ejecutar algunos recursos. Entonces hay unos recursos que van a las reservas, ¿cierto? Algunas reservas porque pues tienen que ser recursos que efectivamente se tengan que ejecutar, a recursos del balance y definitivamente recursos que se castigan y vuelven y se incorporan, digamos, al presupuesto del año siguiente. Entonces se incorporan a través de este superávit a presupuesto del año siguiente, 2025. A propósito de lo difícil que ha sido contar con la puntualidad de los pagos de la Nación en el metro de la 80, que más adelante hablaremos de él, ¿no se puede destinar un porcentaje de ese superávit para tenerlo de cierta manera como un comodín ante los bancos para que liberen flujo y se pueda seguir avanzando con las obras del metro de la 80? Bueno, Andrea, usted toca un tema pues que es muy importante, que es el metro de la 80. Sin duda el metro de la 80 es la obra más importante en la ciudad, después del metro que se construyó hace 30 años. El metro de la 80 tiene una cofinanciación, o sea, va 70% el gobierno y 30% la ciudad. Distrito. Nosotros ya hemos pagado 2 de las cuotas de casi 1 billón de pesos, más otros recursos. O sea, nosotros hemos invertido hoy 684.000 millones de pesos en el metro de la 80, que es una de las conversaciones pues, que hemos venido teniendo con el gobierno y que ya nos hicieron el primer traslado de los recursos de vigencias futuras del año 2024 en conversaciones que tuvimos en su momento con el exministro Diego Guevara. Los bancos tienen aprobados 2.080.000 millones de pesos para el metro de la 80. Nosotros con estos primeros recursos que llegaron, pues vamos a avanzar. La obra tiene un avance del 34%. Estos recursos que entraron nos va a permitir comprar más predios y nos va a permitir avanzar. Y son una buena fuente de garantía para que los bancos nos empiecen a desembolsar recursos que algunos de ellos ya han venido desembolsando. Son 3 bancos específicamente. Esperamos que el gobierno nos cumpla el 2025, que son 497.000 millones de pesos. Y ante la pregunta suya, pues digamos que nosotros ya tenemos incorporado en el presupuesto lo que nos corresponde para el metro de la 80 a través de las vigencias, del presupuesto del año 2025 y las vigencias futuras. Nosotros ya desembolsamos en el mes de febrero 79.000 millones de pesos para el metro de la 80. Nosotros ya estamos cumpliendo. El gobierno cumplió con el 2024 y esperamos que cumpla con el 2025. Esto nos va a permitir seguir avanzando en las etapas y en los hitos que se tienen para el metro de la 80. Lo más importante es que si esto se va a cumplir y se viene cumpliendo, como se viene cumpliendo, este periodo de gobierno hasta el año 2027 que vamos nosotros, podemos entregar el 80% del total del metro de la 80. Yo creo que eso va a ser muy importante y en eso estamos. Nosotros pues no paramos en conversaciones, no paramos hoy en la ejecución de la obra y eso va a ser toda la transformación del occidente de la ciudad. O sea, usted le apunta que el 2027-2028 estemos montando en por lo menos, yo no creo que montando pues para no venir aquí a comprometernos con cosas que no vamos a cumplir, pero por lo menos sí va a estar la obra en un 80% y esa es la idea. ¿Cuándo se terminaría aproximadamente la gestión predial del metro de la 80? Yo creo que este año terminamos la gestión predial. Nosotros vamos en gestión predial, vamos en más de un 80% y recursos que ya se han invertido, ahora los que llegan. Y nosotros hicimos un trabajo muy importante y en eso hemos venido cumpliéndole a las familias y es que destinamos cerca de 40.000 millones de pesos para hacer la compensación a las familias para que pudiesen tener el valor justo de su propiedad y que puedan efectivamente
pues salir a comprar en otro sitio, pagando lo que verdaderamente se le tiene que pagar a una persona por su predio. Orlando, yo quiero volverme en una pregunta. ¿O usted tenía más sobre...? No, ya voy para otra parte. Una pregunta, secretario. Y me disculpa la confianza yo aquí ya de Orlando, pero... Secretario, ¿usted conoce los vagones del metro? Sí, señor. Tienen 30 años. ¿Y cómo están? Sí, señor. Enteritos. Enteritos. Tuve la oportunidad de ir allá, se les hizo un mantenimiento. Ustedes estuvieron en la administración, antes de la anterior, eran ustedes. Y ustedes también hicieron un push o una apuesta muy grande por espacios deportivos, por todo lo que son el amoblamiento urbano y todo eso. Mi pregunta va relacionada con lo siguiente. Ustedes hicieron una apuesta muy grande, entonces definitivamente es que todos estos arreglos que se hacen duran así de poquito, duran 4 o 5 años y hay que estarlos haciéndole todos estos trabajos. No hay posibilidad de conseguir unas cosas que sean muy finas y que uno diga que, pues, que cada X tiempo hay que estar renovando toda esa forma. Yo creo que esto obedece pues a un desgaste natural de una, digamos, de un componente físico, de una infraestructura física, pues bien sea los vagones y la misma infraestructura que ya lleva 30 años, ¿cierto? Eso se ha venido renovando, incluso esas renovaciones de los trenes se dan incluso aquí mismo en Medellín. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, Nacho? Conjuntamente con el metro y conjuntamente con la gobernación, vamos a comprar 13 trenes, 39 vagones nuevos. Cada uno hizo una inversión de cerca de 180.000 millones de pesos para renovar y poder aumentar incluso la frecuencia de los trenes. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante y efectivamente necesita la renovación. Efectivamente la necesita porque es un sistema que ya hoy cumple. No, y en ese sentido estoy de acuerdo con usted, pero entonces hablemos de los espacios deportivos. Sí. Se la van a jugar ustedes fuertes, haciendo unos espacios deportivos de última generación, muy bueno. Eso, ¿cómo volver eso como cultura metro? Que realmente estos espacios duren mucho más tiempo y no se deterioren tan rápidamente. Pero ahí voy a hacer un poquito de abogada del secretario, hay muchos gimnasios al aire libre que, pues por las mismas situaciones de sol, de agua, de lluvia, pues claro, es más difícil su mantenimiento y necesitan esos cariñitos, como decimos por ahí. Entonces, entiendo que tengan unas necesidades de mantenimiento un poco más frecuentes. Mire, aquí vamos a hacer una apuesta muy grande nosotros encontramos más de 700 escenarios deportivos en pésimo estado. Sí. En pésimo estado. Ahí vamos a hacer una inversión que supera los 550.000 millones de pesos. Solo este año vamos a entregar 282 escenarios deportivos completamente nuevos. Ustedes ven mucha cancha de arenilla, ustedes ven en algunos barrios, todas esas canchas van a ser, en su gran mayoría, canchas sintéticas, por ejemplo. Muy bien. Qué bien. Y le vamos a incorporar a toda la infraestructura deportiva unos edificios y un concepto nuevo. Digamos, en algunos barrios van a ser más o menos unos 6, 7, que los denominamos recreos. Son edificios que van a estar adjuntos a algunas unidades deportivas donde efectivamente pues van a encontrar los ciudadanos unas nuevas infraestructuras como piscinas, o uno va a poder llevar una cancha de pádel, o va a poder llevar unas mesas de ping-pong, en fin, una cantidad de elementos para el disfrute pues deportivo, pero como usted dice, Nacho, la infraestructura deportiva también obedece a un tema de cultura ciudadana, que ese es un tema. Y frente al amoblamiento urbano van a hacer también un trabajo fuerte. Yo, por ejemplo, en la Avenida del Poblado, hay muchas sillas, la gente las utiliza, esas que están en las aceras, en la 70, en algunos lugares. ¿Le van a apuntar también fuertemente a recuperar todo esto? Y ahí va a haber un concepto arquitectónico distinto del nuevo mobiliario urbano que va a tener la ciudad. Ah, qué bien. Efectivamente. Nosotros hoy tenemos digamos, al frente de todo el concepto arquitectónico de la ciudad, tenemos a un arquitecto que se llama Alejandro Restrepo. Y con Alejandro estamos concibiendo todos los diseños arquitectónicos de los 9 colegios, los recreos, pero además de todo el mobiliario urbano de la ciudad. Qué bien. O sea, ahí vamos a tener una renovación cambios, bonita sí. en Medellín. Vamos a tener una renovación urbana, vamos a tener más inversión en malla vial, más inversión en andenes, por ejemplo. No, en esos andenes nuevos, renovados, va a haber un nuevo mobiliario. E incluso los paraderos de la ciudad van a ser
digamos, también renovados. A partir del próximo año, todos los paraderos de la ciudad van a entrar en un proceso de transformación. Pero esa es una excelente noticia, sobre todo porque hay unos que también por lo mismo, por el sol, por la lluvia, pues se han visto bastante aporreados, entonces eso es una muy buena noticia para quienes somos usuarios del transporte público. Efectivamente, y ahí hay una cosa muy importante, mire, lo que usted decía ahora, Nacho, la cultura ciudadana, nos están destruyendo los paraderos. Yo creo que aquí tiene que haber una conciencia muy clara, muy grande, en que hay que cuidar lo público. Es que lo público no es solamente, como dice pues mucha gente, desafortunadamente esto es de los políticos, no, esto es para el uso diario de todos los ciudadanos. Entonces yo creo que esos paraderos que hemos encontrado gente que desafortunadamente los destruye, de verdad, es vandalismo puro. Entonces aquí lo que necesitamos es que la gente se apropie, o sea, es que puede ser tu familiar el que está mañana necesitando coger un bus. Y lo que le decía yo a En usted medio de ahora estos antes de que aguaceros. entráramos aquí al programa, Medellín es una ciudad bonita, por eso está recibiendo tanto turista, los ve uno felices caminando por muchas avenidas, o sea que ojalá que la 70, la Avenida del Pueblo, muchas de estas avenidas que tenemos ya reconstruidas y muy bonitas, se replicaran en muchos más lugares de la ciudad de Medellín, porque vale la pena tener. José, permítame, hacemos una breve pausa y volvemos. Óigame, Medellín pues, se ha caracterizado por no tener huecos y pues, siempre ha sido una ciudad como decente frente a otras. Yo he estado viendo muchas críticas de otras ciudades, pero veo que hay, mejor dicho, vías cerradas. De hecho, inclusive creo que escuché al alcalde en estos días, vamos a hacer trabajos por la noche, discúlpenos el ruido. ¿Cuánto están invirtiendo y cómo es este asunto de la malla vial? Me gusta mucho la pregunta, Nacho, la verdad. Nosotros, bajo el concepto de tacita de plata, que es donde nosotros empezamos a decirle a la gente, mire, cuidemos la ciudad, qué orgullo ser paisa, qué orgullo ser de Medellín. Y todo eso se da por tener una ciudad linda, pero la ciudad hay que cuidarla, a la ciudad hay que hacerle mantenimiento. Entonces nosotros vamos a hacer una muy buena inversión en malla vial. Estos 4 años la inversión en malla vial va a superar los 300.000 millones de pesos. Solo este año vamos a llegar a más de 100.000 millones de pesos de inversión en malla vial. Pero adicionalmente, ustedes están viendo jardineros por toda la ciudad. Sí. Jardineros por toda la ciudad. Pero mire, maravilloso. Cuando llegamos teníamos 100 jardineros en la ciudad. Vamos a estar llegando en los próximos días a 700 jardineros. Casi 2.000 personas limpiando las calles, los que se denominan pues las personas de los empresas escobitas. varias, los escobitas. Vamos a llegar a casi 2.000 escobitas en la ciudad, más otro grupo de personas que van a estar cuidando la tacita de plata. Entonces van a haber más recursos invertidos en señalización, más recursos invertidos en malla vial, en andenes, en jardines, los corredores verdes. Pues yo creo que la ciudad, de verdad. ¿Habló de señalización? Sí, señor. José, ¿usted le quiere hacer la pregunta mientras en el máster me preparan? Porque me quedé sorprendido hoy con la nueva señalización. Con la nueva señalización. Ya le voy a mostrar, aquí lo sorprende. Pero mi pregunta que tenía desde ahora, pues, y creo que pasamos hace rato el tema. Usted nos estaba hablando de unas nuevas edificaciones en lo que tiene que ver con escenarios deportivos. ¿Esto va a implicar contratación de personal para que tengan dolientes estos espacios? Sí, claro. Eso implica, esa nueva infraestructura implica que 4 o 5 pisos, pues van a tener que tener personas dedicadas exclusivamente al fomento deportivo y al cuidado de estos escenarios deportivos, porque van a hacer una apuesta muy grande para que la gente siga utilizando los escenarios deportivos. Eduardo, el director del INDER, pues quien va a atender todo o atiende hoy todo este tema de recreación y deportes, tiene una meta de dejar al 2027 más de 800.000 personas disfrutando de los escenarios deportivos del INDER. Hoy no llegamos a las 450.000, 500.000. La idea es que 800.000 personas con oferta estén disfrutando de los escenarios deportivos. Eso va a ser muy... la ciudad tiene más de 1.000 escenarios deportivos. Recuerden que yo les decía ahora que más de 700 estaban en mal estado. Este año entregamos 282 renovados. Entonces yo creo que aquí lo que viene es, mire, una cosa muy importante que con el alcalde, y el alcalde nos recalca todo el tiempo, que la gente viva feliz, que la gente viva bueno, que la gente disfrute de su ciudad.
y eso es lo que va a pasar, el bienestar para la gente. No sé si la cifra la tenga o cercana. De manera directa o indirecta, más o menos, ¿cuántas personas dependen laboralmente del municipio de Medellín? Bueno, el municipio tiene cerca de 5.000 personas vinculadas y alrededor de unos 9.000 contratistas. Hay una particularidad con la ciudad, con Medellín, dentro de otras que les había mencionado ahora. Medellín es no solo el distrito del municipio, Medellín son cerca de 36 empresas. Es el segundo conglomerado público más grande que tiene Colombia después de Ecopetrol. Según cálculos pues que nosotros tenemos, todo ese conglomerado público emplea más, entre empleos directos e indirectos, más de 80.000 personas. Más de 80.000 personas. Es que el municipio es un generador, digamos, de una economía muy importante para la ciudad. Uno lo que dice, por ejemplo, de la inversión pública, todo esto que estamos hablando, lo que va a generar en una política contracíclica de ciudad, ¿qué significa? Que todo un presupuesto de una ciudad y sus 36 empresas esté destinada exclusivamente a que la ciudad tenga un motor económico, al beneficio de la ciudad, porque aquí finalmente el Estado contrata, el Estado tiene proveedores y los proveedores son todo un tejido empresarial al que van destinados todos estos recursos para quienes se les adjudican las obras, los contratos. Entonces todo esto pues es una derrama económica muy grande que tiene la ciudad. Entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces, ¿cuánto vale operar la ciudad en esa parte de nómina y de funcionamiento? Lo que es el funcionamiento exclusivamente del municipio de Medellín es $1 billón al año, aproximadamente. Ok. Algo así como sí, pero lo importante es que mensuales. ¿Cuántas familias viven de esto? Muchas. Sí, claro, muchas familias. familias. Estamos hablando de que todo este conglomerado son más de 80.000 personas, sin contar, por ejemplo, el presupuesto de EPM son cerca de 40 billones de pesos, lo que genera EPM con sus contratistas, con... Oiga, usted está hablando de deportes, ¿sí o no? Sí, y del señor. estadio y todo eso, y hemos estado hablando de señalización. Yo quiero que me muestren este semáforo, pero la imagen del plano general. Porque yo pensé que este semáforo, pues ahí lo tienen ustedes y lo ve, está en rojo, ¿sí o no? Sí, con el Sí, logo señor, de Medellín. es la avenida Guayabal con la 10. la otra. Es la avenida Guayabal con la 10, ¿sí? Óigame, qué creativa, pónganos la otra. Vamos a ver. Si son tan amables, el logo del Medellín, ¿ya lo había visto? Sí. Pero, Oiga, y entonces ya Oiga, eso falta sí ver... no lo había visto. ¿No lo había visto? Yo Pues no. le estoy mostrando a primicia ahorita, eso es en nuevo. San Juan con la 90. Es lo que cambia a verde. Ah, y entonces yo no sé si en la Sí ciudad lo lo veo van a que cambia poner por verde. debajo del Medellín, porque si ponen el verde, qué creatividad, oye, me llamó la atención, la Pero, creatividad. ¿cómo se logra esto? ¿Vandalizando el semáforo? No, hombre, ¿Dañando los No, bombillitos? hombre, no, por Dios, eso eso es algún negocio que hay. Pura tenemos que averiguarlo. creatividad. ¿Ah? Pura creatividad. Pura creatividad. Preguntarle a Mateo qué es lo que está haciendo y qué Sí. va a pasar. Ah, es esto es eso desde no manipulación, Mateo. Eso es de no Mateo, esto es de vandalismo, movilidad. de la sierra, eso Maravilloso, ¿no? Me Mis pareció muy excusas. creativo, ahí puede generar un ingreso. Sí, claro. Oiga, tremendo, ¿ah? No, ¿Qué opinan maravilloso. ustedes, José? Y su nacional nada que aparece. Nacho, No, es será que el no verde puso, que da paso. no sé por qué no puso cuando cambió a verde. No, salió en verde. Ah, bueno. No salió el del Nacional en verde. Secretario, mire, hay una gran preocupación en el país y es latente y cada vez se está haciendo más complicada y es frente al tema de la salud. Y ustedes manejan sistema de salud en el municipio de Medellín. Frente a este tema, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes? Pero, ojo, con esta gran crisis que se viene desde el otro lado. Hombre, Nacho, yo creo que esta es la gran preocupación de Colombia hoy. Hoy es la gran preocupación. Hubo un comentario, en mi opinión, pues muy respetuosa, muy desafortunado, en su momento del señor presidente y decía que el sistema de salud iba a entrar en un chu. Pero hoy lo estamos sintiendo. Hoy lo estamos sintiendo, las EPS ahogadas, y nosotros ese impacto lo estamos sintiendo en las 3 entidades que son del municipio, del distrito, que son el Hospital General de Medellín, Metro Salud y el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Miren, nosotros el año pasado le tuvimos que invertir al sistema de salud específicamente entre el Hospital General, Metro Salud y el Hospital Infantil Consejo de Medellín cerca de 200.000 millones de pesos. Y ahorita, a abril,
ya llevamos más de 20.000 millones de pesos invertidos para complementar los servicios y para que la gente hoy pueda tener de alguna manera la atención que se necesita. Nosotros tenemos en Metrosalud, tenemos cerca de 52 centros de salud. Tenemos el Hospital General que atiende el mayor nivel de complejidad, que es el nivel 4 de complejidad. Y estos hospitales hoy tienen muchas afugias. Solamente el Hospital General tiene cuentas por cobrar de más de 100.000 millones de pesos. Entonces eso está haciendo que el sistema sea insostenible. Nosotros no tenemos los recursos suficientes para complementar lo que deben pagar las EPS a todas las entidades de salud, a todas las IPS, pero nosotros pues con toda la responsabilidad, entendiendo que pues la gente no se nos puede morir, pues estamos entrando en esos pagos, pero estamos sintiendo. ¿Cuánto depende del gobierno para que su sistema de salud esté bien? No, mucho, porque es que finalmente, mire, estos recursos nosotros atendemos a través de Sabia Salud, que hoy está intervenida, que es una entidad del municipio, la gobernación y Confama, está atendiendo, digamos, una población de casi 1.600.000 usuarios del régimen subsidiado, de los cuales 600.000 son de Medellín, y eso los tenemos que atender nosotros en las entidades nuestras. Si las EPS no le giran a nuestras instituciones, pues eso va a colapsar, como ha venido colapsando todo el sistema de prestación de servicios de salud. Y no solamente a las instituciones públicas, como las estoy mencionando. Mire, el nivel hoy de saturación de urgencias en el Hospital Pablo Tobón Uribe puede estar superando el 190%. Y los pacientes los devuelven cuando están afiliados a distintas EPS, por ejemplo, a una nueva EPS. Te devuelven. Ahí es donde empieza ese paseo, de la muerte, desafortunadamente, con este sistema de salud en las condiciones en que hoy está. Secretario, lo que usted nos está diciendo es que el distrito de Medellín le está teniendo que invertir recursos a la salud en la ciudad para que ésta no colapse por obligaciones que deberían ser del gobierno nacional. Efectivamente, José, te lo voy a poner así de sencillo. Nosotros le prestamos servicios, como ejemplo, te lo voy a poner como ejemplo, le prestamos servicios a Sabia Salud por 18.000 millones de pesos en el mes de marzo y nos están pagando 12.000 millones de pesos. O sea, son 6.000 millones de pesos que nos toca entrar a cubrir a nosotros porque el Hospital General tiene que seguir funcionando. Claro. Cuando nosotros llegamos, el personal médico asistencial estaba sin pago, 2-3 meses sin pago, cerradas las camas de cuidados intensivos neonatales, casi 40-50 camas cerradas. Nos tocó hacer una inversión solo en el Hospital General de 100.000 millones de pesos para poder abrir las camas, para poder comprar insumos, para poder poner a funcionar todo el sistema de salud. Y hoy lo estamos manteniendo, Ojalá pudiésemos mejorar si el sistema de salud mejora, pero nos está tocando asumir a nosotros esa gran responsabilidad. ¿Ustedes han cuantificado a la fecha cuánto le ha tocado invertir al distrito por obligaciones que deberían ser de la nación y ustedes lo han hecho para que esto no colapse? ¿A cuánto puede ascender eso? Pero es que mire, el año pasado invertimos más de 200.000 millones de pesos. O sea, eso mire, vuelvo y le repito, si nosotros le facturamos a Sabia Salud por prestación de servicio en el Hospital General 18.000 millones y nos pagan 12.000, hay que salir a cubrir con 6.000 millones de pesos pues para poder seguir prestando los servicios. El Hospital General tiene un costo de mantenimiento y de funcionamiento de 22.000 millones de pesos mensuales. O sea, si no facturamos esos recursos, pues difícilmente pues vamos a entrar. Y usted como secretario de Hacienda, que es una responsabilidad gigante, sobre todo porque son los dineros de todos nosotros, y entonces usted cómo hace para cuadrar todos esos descuadres, eso es permitido, entonces, listo, puse 18, me volvieron 12, tengo 6 de descuadre hoy, ¿de dónde lo saco? ¿Le entran a quitarle a otras secretarías, a otros presupuestos, o cómo suelen ser esas acciones desde lo público? Mire, definitivamente esto opera como
como la economía familiar, usted tiene unos ingresos sí o sí y tiene que tener unas prioridades y una distribución de esos ingresos de acuerdo a esas prioridades. Y en escala de prioridades está la vida. Entonces usted sabe que en su presupuesto tiene que destinar primero a salud, a educación, a inclusión social, alimentación, todo esto. Entonces uno lo que hace y ahí es donde digo que por fortuna para Medellín Empresas Públicas es el 24-25% de sus ingresos, entrar a complementar esa inversión y definitivamente aquí hay un elemento, Nacho, que es muy importante y que el alcalde es muy reiterativo, insistente, y es que esto hay que administrarlo con honestidad, con transparencia, con criterio ético y con eficiencia. La plata, si la manejamos como hoy está concebido, bajo esos criterios, la plata tiene que rendir y tiene que atender estas necesidades. Es muy desafortunado porque si usted no tuviese que invertir estos recursos, como nos toca invertirlos a nosotros en esto, pues esto debería estar destinado a complementar, por ejemplo, alimentación escolar, más calidad en educación, más infraestructura para la salud. Secretario, acabo de escuchar ese trueno tan grande y me da pie para hacerle una pregunta. ¿Cómo estamos en recursos frente a la mitigación del riesgo cuando el río Medellín se crece o en las comunidades, que en los barrios altos? En ese sentido, ¿cómo está la ciudad de Medellín y en recursos y en financiamiento? No sé. Nosotros hemos venido haciendo, inversiones a través del DAGRE, que es la entidad pues, por excelencia que atiende todos estos temas de mitigación de riesgo. Y en la medida en que tanto la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura vayan determinando qué atenciones prioritarias se tienen que hacer, por ejemplo, en quebradas, en el río Medellín, que en el río Medellín vamos a hacer inversiones muy importantes a través del área metropolitana, por ejemplo, es la forma como se va mitigando todo este tema de riesgo. Y aquí hay otro elemento que es muy importante para también decírselo a la comunidad. Nosotros hoy tenemos cerca de 100 personas que las hemos denominado guardaquebradas. Todas estas personas están permanentemente en el cuidado y la limpieza de las quebradas. Hay un mensaje muy importante para la comunidad. Hay que mantenerlas limpias, hay que mantenerlas bonitas, no hay que arrojar basura, no hay que arrojar colchones, no hay que arrojar absolutamente nada que permita que ellas se desborden en su momento cuando hay todas estas grandes lluvias. Entonces yo creo que eso también es muy importante, todo el tema de pedagogía y cultura ciudadana alrededor del cuidado de las quebradas. Secretario, me voy a devolver un poquito al tema de infraestructura vial. ¿La autopista sur en Medellín es jurisdicción de quién? ¿Es jurisdicción nacional o es jurisdicción nacional? ¿Qué incidencia tiene la Secretaría ahí? ¿Qué recursos se podrían destinar para lo que hace falta? Porque hubo unos sectores que se vieron muy afectados en otro tiempo porque les hurtaron esta baranda que es de guardavida aledaña al río Medellín. Nosotros, por lo menos en esas inversiones que hoy estamos haciendo, no sé si ustedes vieron que hace poco se evitó que un camión, gracias a esas barandas que hoy estamos instalando. Unas grises más grandes, sí, ¿no? Sí. Notoriamente más grandes. Toda la autopista va a ir, en este momento estamos haciendo una inversión muy importante en esa barrera de protección alrededor del río. Es una nueva, digamos, especificación que hoy se le está poniendo al río. Ya tuvimos un primer incidente que por fortuna pues no pasó a mayores, pero hace parte de una inversión que vamos a hacer entre la Macarena y la Guacatala en una nueva protección. Y por ese mismo, ¿se tienen destinados recursos para intervenciones del río Medellín? Sí. Sí, las tenemos a través del área metropolitana. Ahí se van a invertir más de 90.000 millones de pesos en el río. Sí, usted lo acaba de decir hace un momento. Efectivamente. Con el área metropolitana fuerte. Efectivamente. Tengo una pregunta puntual y es la siguiente. Usted por su cargo debe ir con cierta frecuencia a Bogotá, obviamente. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo lo atienden en los diferentes ministerios, sabiendo pues el rifirrafe que hay, los enfrentamientos, pero no es cuestión suya hablar de política, pero cómo lo atienden y cómo ha visto usted esa percepción? ¿Está difícil? Pues Nacho, yo te digo la verdad, nosotros con el gobierno nacional pues no tenemos en este momento interlocutores con los que podamos estar o estemos conversando permanentemente.
se dio una situación que fue alrededor hacia el mes de marzo, específicamente con los recursos del Metro de la 80. Sí. De manera muy diferente, pues lo tengo que decir, el exministro Diego Guevara nos recibe y digamos, logramos sostener unas reuniones con el exministro, nos atendió también de manera muy diferente la ministra de Transporte. Eso fue una reunión muy respetuosa y de verdad con resultados, ¿cierto? Sí. Pero nosotros hoy pues no tenemos esa posibilidad porque hemos venido reclamando incluso al gobierno nacional recursos que no han llegado, por ejemplo, recursos que no han llegado para víctimas, recursos que no han llegado para alimentación escolar, recursos que no han llegado para Buen Comienzo, por ejemplo. Estamos como Barranquilla, Atlántico, Bucaramanga, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia, desconectados desafortunadamente. Desafortunadamente, aquí nos estamos defendiendo prácticamente solos. Los recursos del gobierno nacional no llegan los que por ley deben transferir, que les decía al inicio. Sí. Secretario, pero que uno pudiese, digamos, tener una agenda, una agenda de inversión y de trabajo conjunto entre la nación y el distrito, desafortunadamente no. Yo creo que no debería ser así, no debería ser así. Los recursos aquí son limitados para tantas necesidades. Todavía la ciudad tiene, aquí hay 400.000 personas que se acuestan sin las 3 comidas diariamente. O sea, es que aquí no está todo solucionado. Nosotros por eso vamos a hacer inversiones, por ejemplo, en Unidos por el Agua. Nosotros vamos a conectar cerca de 50.000 familias, pero son 126.000 que no tienen agua potable. Entonces yo creo que si hay una agenda que uno podría construir con el gobierno nacional, empezar a concebir grandes proyectos de infraestructura también para la ciudad conjuntamente, como hoy se viene dando con el Metro de la 80. En fin, son muchos temas, Nacho. Total, sí. Que se pueden... Última pregunta, don José, nos tenemos que... No, pero esta es muy cortica. No ha tenido ningún contacto con el nuevo ministro de Hacienda. O sea, nos contó cómo le fue con Diego Guevara, pero con el nuevo ministro, ¿qué? No, señor. No hemos tenido en este momento ningún acercamiento con el ministro. Podríamos entender que está pues en su proceso también de llegada. Aspiramos y esperamos que esa agenda se pueda seguir desarrollando, porque es que hay unas vigencias futuras en juego. Son casi 497.000 millones de pesos que necesitamos para el Metro de la 80 y definitivamente pues es cumplirle a la ciudad, es cumplirle a la región. Estos son proyectos que benefician a la gente. Yo creo que cuando se gobierna para todo un país, se gobierna para todos los ciudadanos. Entonces yo creo que en aras de que eso se dé, pues esas conversaciones tienen que venir en los próximos días. Nos contaba el gerente del Metro que para este año todavía incluso no se tiene claridad sobre cómo sería el desembolso de esos dineros del Metro del 80. Por lo menos el año pasado sabíamos que eran en 3 etapas, aquí ni siquiera sabemos cómo sería. No tenemos esa claridad. Esperamos tenerla en los próximos días. Nosotros seguimos construyendo una agenda con toda responsabilidad y esa agenda pues tiene que darse para que los funcionarios cumplan, ¿cierto? Porque finalmente nosotros cuando asumimos estos retos públicos debemos cumplir la ley y las vigencias futuras son vigencias que las cobija la ley. Entonces, lo mínimo que esperamos es que se cumpla la ley. Claro que sí. Yo podría decir que hay 2 secretarios como cotizados, ¿o no? El de gobierno y el de Hacienda, y ellos están ahí por debajo del alcalde, o sea, está el alcalde y el más solicitado debe ser el secretario de Hacienda, y la pregunta va, ¿cuáles son los secretarios más pedigüeños? Los que amplíame más el presupuesto, ayúdame, hombre, Orlando, secretario, necesito más para la salud, para movilidad, para educación. Todos son, me imagino, allá viendo a ver qué hacen. Aquí ha venido Mateo, sí, que yo he visto pues que usted lo ha traído al Cultura, programa. que me dice que es muy pobre, el de Cultura no casi no hay, muy buen muchacho ese, interesantísimo. Santiago es un tipazo, pues. Sí. El secretario de Infraestructura, porque todos los días en temas de infraestructura... Eso sí piden también. No, y los ciudadanos piden, ¿cierto? Los ciudadanos piden tapar los huecos, arreglar el puente, la baranda. ¿Pero cuál es el más pedigüeño? Cuente a ver. El más pedigüeño.
No, yo creo que infraestructura es el que más pide. Con toda la razón. Secretario de Infraestructura Oiga, es el que más pide. y a mí que me gusta tanto la infraestructura, ¿hay algún proyecto grande de infraestructura en la ciudad de Medellín? Pues obviamente grande es hablar de reparcheo, grande es hablar de aceras, de mantenimiento de todas las zonas urbanas, pero digamos con respecto a vía, bueno, se está haciendo Parques del Río Norte. Parques del Río Norte es una inversión de más de 200.000 millones de pesos. Eso va a quedar muy bonito. Viene una infraestructura muy importante para la seguridad, que es un edificio exclusivo para seguridad. Se llama el C5. ¿De dónde salen y van para un edificio Salen más y van moderno? para un edificio, es el C5, el alcalde lo va a estar lanzando próximamente, pues ese es un edificio que va a tener alta tecnología, va a estar ubicado aquí al frente de la Macarena, cerca ahí en San Juan, Sí. donde está Bomberos. Sí. Ese va a ser un edificio, de verdad, con una inversión de más de 200.000 millones de pesos. Qué bien. Vienen los 3 intercambios viales que van digamos, por el metro la 80. Por el metro la 80. Que eso los asumimos nosotros como... ¿En el poblado que va haciendo falta algún intercambio vial o ya todo está rematado? ¿Falta el de la Loma del Campestre con la transversal superior? Ese es uno que estamos analizando, Nacho, porque esa es una obra que tiene un costo superior a los 90.000 millones de pesos, tiene una gestión predial de alguna manera alta. Y estamos pero de en ese eso plan. que se pagó ya se cumplió con todo. Ya está todo. Ah, muy bien. Ya está todo. Fueron cerca de 23, 24 obras Sí. Que se dieron por valorización, Sí. y estamos en este momento pues en ese proceso de analizar esa obra y la capacidad financiera que tengamos para la del Campestre. Pero viene más infraestructura. Acuérdese que vienen 9 colegios nuevos, vienen 7 Buen Comienzo nuevos. Infraestructura deportiva nueva, lo que les contaba ahorita con los recreos. La ciudad va a estar en obra, Entonces en Ciudad del Río viene un centro cultural con una inversión de más de 55.000 millones de pesos. De verdad que la transformación que va a tener la ciudad va a ser importante. Secretario. Pero déjame hacer una pregunta con la inversión. Y unas obras que el alcalde le va a contar a la ciudad Cuando venga aquí. en los Pero próximos yo días. lo voy a regañar a ver si bien. Cuando venga aquí, él se los va a contar, porque de verdad van a ser obras muy, muy importantes para la ciudad. Antes de que usted pregunte, estamos pensando en ese mercado del turista. Estamos pensando en ellos, o sea, porque ve uno que cada vez llegan y más turistas, cada vez los ve uno más hablando súper bien de Medellín, de todo, pero uno dice, ver, aquí qué estamos haciendo, estamos colocando letreritos en español, en inglés, estamos generando más la movilidad que sirve no solamente para el ciudadano, sino para todos esto, estamos pensando en ese mercado. Estamos pensando tanto que se creó, en esta administración creamos la Secretaría de Cultura, de Turismo. Secretaría de Turismo, perdón. Hoy estamos recibiendo cerca de 1.800.000 turistas en la ciudad, de los cuales un gran porcentaje extranjeros. ¿Qué estamos generando? Y vamos a generar más contenidos de ciudad, tener la ciudad bonita, porque tener la ciudad bien y bonita ya es un gran atractivo para los turistas, y efectivamente que vivan la ciudad en toda su esencia, y seguir acompañándolos, seguir cuidándolos. Yo tuve la oportunidad esta mañana de estar en la Comuna 13, vienen cosas muy interesantes, la gente disfruta la Comuna 13, están otros sitios pues que hemos venido mejorando. Recuerden que encontramos el pueblito Paisa en unas condiciones pues muy lamentables, pero ya hemos venido organizando el pueblito Paisa y otros sitios, más contenidos, por ejemplo en Parques del Río. Cuando yo me refiero a contenidos es más posibilidades que disfruten la cultura y el entretenimiento en la ciudad. En fin, esta ciudad es maravillosa y yo creo que la disfrutamos nosotros mucho quienes vivimos, pero también la disfruta mucho quien la Nos visita. cogió la noche, primero. Sí. Segundo, usted primero y después Andrea. Las damas. Las damas. Biblioteca España, secretario, ¿qué ha pasado con eso? La Biblioteca España, pues, ha venido presentando pues, muchas dificultades desde hace mucho tiempo. Nos tocó a nosotros en el primer gobierno empezar pues a requerir contratistas, a entrar en procesos legales con los contratistas. La administración anterior avanzó de alguna manera con algunas intervenciones, con muchas dificultades recibimos nuevamente y estamos finalmente terminando de hacer unas inversiones. Esperamos que este año ya finalmente la podamos entregar. Ya hemos hecho inversiones importantes y yo creo que este año la dejamos lista. Secretario, usted ahorita nos hablaba y al principio de la entrevista,
de la importante cantidad de recursos que entran fruto de industria y comercio y predial. ¿Cómo han recuperado ustedes la confianza de la gente en Medellín para que la cultura de pago esté al día? Vea, el año pasado recibimos pasaron dos cosas muy importantes. El alivio, y más que veníamos de un cuatrenio pues como tan cuestionado. La gente no quería pagar, mucha gente no quiso pagar. Sacamos un alivio tributario y estaba previsto recaudar 67.000 millones y terminamos recaudando 283.000 millones. Confianza pura, pura confianza. Y segundo, entre el 2023 y 2024 recaudamos más de 283.000 millones de pesos por encima de lo que teníamos presupuestado en recaudar. Y la gente está pagando, la gente confía, además que la gente está viendo lo que está pasando en la ciudad y hacia dónde va la ciudad. Entonces yo creo que agradecerle también a la ciudadanía la confianza, la cultura de pago y que definitivamente estamos cuidando los recursos y estamos cuidando ese recaudo con transparencia absoluta, con eficiencia y dándole y rindiendo cuentas. Solo un datico, Nacho. Cuéntelo. ¿Sabe cuánto fueron? ¿Se acuerdan del tema de los fondos fijos? Sí. Que en la administración anterior de nosotros se gastaron más de 300 millones de pesos solamente en los gastos del alcalde. Nosotros nos gastamos 149.000 pesos. Pasamos de más de 300 millones en fondos fijos o en la caja menor de más de 300 millones a 149.000 pesos. Eso lo que denota efectivamente es que la plata pública es sagrada y se tiene que cuidar. Así es. Es como estar entrevistando al alcalde, diría yo, no, el secretario de Hacienda, porque tiene que ver con todo. Todo lo que pase en la ciudad tiene que ver con usted, obviamente, porque ahí están los recursos y no es por otra situación, sino que ahí están los recursos que deben ser muy bien manejados. Pues secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe, gracias siempre por su deferencia a acompañarnos aquí al programa y la mejor de las suertes. Tiene que ir aquí para que ya nos metamos en cada uno de estos temas más puntualmente. Aquí va a estar Nacho, esto es una responsabilidad muy, muy bonita, oportunidad de servirle a la ciudad y sobre todo de cuidar la platica. Así gracias. Es, a usted lo